Shalom para todos, este es Talmid Rab Joshua Ben Levi, y en este pequeño videoclip voy a estar tratando un tema que es bastante controversial en el mundo judío, y tiene que ver con el delicado tema del homosexualismo. ¿Qué dice el judaísmo acerca del homosexualismo? ¿Qué dice el judaísmo musar, el judaísmo ético, el metajudaísmo acerca del homosexualismo? Y voy a comenzar primero diciendo o citando lo que dice la tradición talmúdica normativa acerca de este tema. Hay un midrash que comenta que el verso en Génesis capítulo 6 verso 12 dice así, dice: porque toda la tierra se había corrompido. Y uno de los maestros talmúdicos, el rabino Azaría, dijo en nombre del rabino Judá Bar Simón que el significado de este verso era que la generación del diluvio se había corrompido, y se había corrompido al punto de que había abrazado actitudes, había abrazado normas que iban contra la misma naturaleza. ¿Qué se quiere decir? Por ejemplo, en la época del diluvio, la corrupción moral de aquella generación llegó a un punto que se pasó a los animales, al punto de nuevo que, por ejemplo, se podría encontrar a un lobo macho teniendo intimidad con un perro macho, o un gallo teniendo intimidad con un faisán. De hecho, había otro rabino que se llama el rabino Liluani Bartabrin, que dijo en nombre del rabino Isaac que no solamente la corrupción moral había alcanzado a los animales, sino que aún la misma tierra, la naturaleza, actuaba como poseída de una actitud de inmoralidad, de prostitución. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la tradición dice que en aquel tiempo una persona sembraría trigo, y en vez de recoger de vuelta a cambio trigo, recogería cizaña. Y prueba de esto está en el hecho de que la palabra judía o hebrea para cizaña es sonín, la cual tiene la misma raíz, es muy parecida a la palabra hebrea para prostituta, soná. Así que vemos que la tradición normativa pues condena esa práctica. No en balde vino el diluvio sobre la tierra. Pero más allá de lo que dice la tradición judía tradicional, ¿cuál es el punto de vista del judaísmo ético? ¿Cuál es el problema con el homosexualismo? Alguien podría argumentar, pero es que no podemos como seres humanos negar nuestros instintos o nuestros deseos o nuestras pasiones. ¿Qué malo hay en ello? Bueno, el problema con esto es lo siguiente. Mire, quizás el primer mandamiento que Dios da o Dios hace al ser humano allá en el jardín del Edén es: creced y multiplicaos. Es decir, la razón por la cual Dios le provee a Adán de una compañera es para cumplir un propósito, el propósito de que se multiplicasen. ¿Por qué es importante multiplicarse? Bueno, es importante porque, primero, es la manera que Dios ha provisto, la forma en la cual Dios nos hace copartícipes de la creación, creando una vida. Cuando el hombre y la mujer se unen, y como producto de esa unidad nace o viene un hombre a este mundo, traemos un alma a este mundo. Estamos incrementando la imagen de Dios, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza, y en un sentido alegórico, cada vez que viene un hombre a este mundo, un hombre más, la imagen de Dios se acrecenta. Pero más que eso está lo siguiente: como producto como secuela de engendrar hijos e hijas, la persona se vuelve padre. Y la realidad es que no se puede realmente entender
lo que significa el que Dios sea nuestro Padre Celestial, hasta que nosotros no somos padres nosotros mismos. Claro, siempre se podría argumentar desde un punto de vista meramente existencial, meramente científico, de que si lo llevásemos a un extremo y la raza humana abrazare el homosexualismo, dentro de aproximadamente 100 años la raza humana dejaría de existir. Así que el homosexualismo en todos los ámbitos es un atentado contra la imagen de Dios y contra el hombre mismo. Es hacerse daño a sí mismo y hacerse daño a los demás, a la raza humana. ¿Por qué es importante ser padre? Bueno, como dije con anterioridad, porque es la única manera de entender realmente qué quieren decir los profetas cuando se refieren a Dios como un Padre celestial, cuando tratan de presentar esa imagen de el Padre, de Dios siendo el Padre de Israel. Pero más importante quizás de eso es lo siguiente, es que la finalidad de todo padre es amar a sus hijos de forma tal que el cuidar de esos hijos, que el velar por el bienestar de esos hijos se convierta en la finalidad de su existencia. El padre vive no tanto para sí mismo, sino para procurar el bienestar de sus hijos. Y eso solo se puede entender cuando se es padre. Y esa es una actitud que nos eleva, nos acerca más a la divinidad. Es más parecida a la actitud que Dios tiene hacia sus criaturas. Y por eso vemos que Dios hace un mundo entero. Y después que hace ese mundo entero, crea a Adán y le dice, mira, hice este mundo solamente para ti, para que lo disfrutes, para tu bienestar. Y solamente siendo padres se pueden vivir, y se pueden aprender, y se pueden internalizar y hacer nuestras estas verdades. Que la felicidad del hombre no consiste en complacerse a sí mismo, no consiste en satisfacer sus deseos y sus pasiones animales, sino que la satisfacción del ser humano está en el servicio al prójimo, en el servicio a sus hermanos, en el servicio a sus hijos y a sus hijas. Y en ese punto es que el homosexualismo es una falta tan grave. Pero alguien podría preguntar, Talmid Rav Joshua Ben-Levi, ¿significa eso entonces que una persona que es homosexual no puede ser judío? En lo absoluto, no estoy hablando de eso. Definitivamente hay espacio en el judaísmo para personas de orientación homosexual y lesbianas. Lo que no puede haber en el homosexualismo, nunca lo ha habido, es una actitud de aceptar a una persona homosexual lesbiana y decirle o transmitirle la idea errónea de que su condición está correcta, que es aceptable dentro del judaísmo. No. Se acepta o se debe aceptar de la misma manera que aceptamos al drogadicto, que aceptamos al alcohólico, que aceptamos a la persona que tiene problemas de salud, ¿ok? Para la cual vamos a dar aliento, vamos a dar guianza, vamos a ayudarla a superar ese obstáculo que le impide tener una vida más realizada, que le impide llegar a un estado más alto de existencia, un estado más alto un grado más alto de moral. Rabino Borico, ¿usted está queriendo decir que entonces el homosexualismo es inmoral? No. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo voy a ilustrar de esta forma. Nosotros los judíos, en casi la inmensa mayoría de los hogares judíos, tenemos alcohol, tenemos vino. El vino es una parte de nuestro ritual religioso. Pero es extremadamente raro que se consiga a un judío que sea alcohólico. Porque el problema no es el vino. El problema es la incapacidad de manejar el alcohol. Es un problema de disciplina. El alcoholismo es un problema de disciplina. Un problema con el que hay que trabajar. Y asimismo, la sexualidad humana no es una falta en sí mismo. Es la falta de disciplina. Es cuando no podemos disciplinar nuestra sexualidad. Cuando entonces se convierte en un problema.
Y a eso es que trabajamos. Y el judaísmo ofrece unas herramientas excelentes. La circuncisión es una de ellas. Las leyes que nos impiden comer carne de cerdo son una manera de disciplinar, de disciplinarnos a nosotros mismos y de entender de que tenemos que trabajar con nosotros mismos, de suerte que nos elevemos por encima del plano de los animales. O sea que el judío no puede vivir dominado por sus pasiones. Nosotros no vivimos una vida instintiva donde los instintos determinan nuestras acciones. No, nosotros podemos elevarnos a la altura de un hijo de la divinidad. La imagen de Dios está en cada hombre y esa imagen va a ser la luz que le va a hacer poder sobreponerse a su limitación humana y participar de la divinidad. Espero que estas palabras sean de provecho y la paz sea con vosotros. Shalom.